En 1917, en el pequeño pueblo de Cottingley, Yorkshire, ocurrieron hechos que desafiaron la lógica y la percepción. Dos primas, Elsie Wright y Frances Griffiths, comenzaron a enviar fotografías que parecían mostrar hadas danzando en su jardín. Las imágenes eran claras, precisas, imposibles de ignorar, y causaron un revuelo que alcanzó incluso a figuras como Sir Arthur Conan Doyle. La historia que parecía un simple juego infantil pronto se convirtió en uno de los engaños más discutidos del siglo XX. Expertos en fotografía, periodistas y curiosos de todo el mundo debatieron durante años sobre la autenticidad de esas imágenes. Algunos creyeron en ellas fervientemente, otros se mostraron escépticos desde el principio. Nadie podía quedarse indiferente. Pero detrás de esas fotografías había mucho más que juego o fantasía. Estaban la curiosidad, la astucia y la inocencia de dos niñas que, sin saberlo, escribirían un capítulo inolvidable en la historia de lo inexplicable. La combinación de ingenio infantil y el deseo humano de creer en lo imposible convirtió a Cottingley en un lugar emblemático del misterio. Hoy recorreremos cada detalle de esta historia, cómo surgieron las fotografías, cómo fueron recibidas, cómo el mundo reaccionó y, finalmente, que se descubrió décadas después. Cada fotografía, cada carta, cada declaración tiene una historia detrás, y todas juntas forman un relato de misterio, ingenio y fascinación que sigue vigente hasta hoy. Este es el caso de las hadas de Cottingley. Cottingley era un pequeño pueblo de Yorkshire, Inglaterra, con calles de tierra, casas de piedra y jardines que parecían salidos de un cuento. La vida transcurría lentamente, marcada por la rutina del campo, la familia y la iglesia. Años después de la Primera Guerra Mundial, el mundo comenzaba a recuperarse de la devastación, pero el aire seguía cargado de incertidumbre, miedo y deseos de encontrar algo que hiciera olvidar las pérdidas. En ese contexto, la imaginación y la fe en lo sobrenatural eran un refugio natural. Elsie Wright, de 16 años, y Frances Griffiths, de 9, eran primas unidas por la curiosidad y la pasión por explorar. Elsie, con una mirada seria y un carácter decidido, se encargaba de las ideas y las estrategias, mientras que Frances aportaba la espontaneidad y la inocencia propia de la infancia. Ambas pasaban horas en el jardín de la casa de los Wright, un espacio amplio, rodeado de árboles, flores y pequeños rincones donde los rayos de luz parecían jugar con las sombras. Fue allí donde comenzaron a notar detalles que los adultos descartaban, un movimiento extraño entre las hojas, formas diminutas entre los pétalos, un destello que parecía demasiado rápido para pertenecer a cualquier animal conocido. El mundo de las niñas se encontraba en un momento de transición. Las creencias victorianas en lo espiritual seguían presentes, pero la ciencia moderna empezaba a cuestionarlo todo. Secciones de periódicos publicaban noticias sobre descubrimientos científicos al mismo tiempo que hablaban de espiritismo, fantasmas y encuentros sobrenaturales. La fotografía, recién accesible para las familias de clase media, ofrecía una herramienta inédita: capturar la realidad de manera tangible y, potencialmente, demostrar la existencia de aquello que solo se podía imaginar. En Cottingley, las familias vivían unidas, pero aisladas del bullicio de las ciudades. La cercanía de los vecinos y la comunidad agrícola creaba un entorno en el que cualquier suceso extraño se convertía rápidamente en tema de conversación. Las historias sobre hadas, duendes y espíritus del bosque eran comunes en la tradición oral, contadas por los mayores a los niños como advertencias o simples relatos para estimular la imaginación. Para Elsie y Frances, esas historias no eran advertencias, eran inspiración. Cada sombra, cada brisa, cada reflejo de luz podía convertirse en un misterio por descubrir. Fue en ese pequeño mundo, con un trasfondo de superstición, ciencia incipiente y deseo de maravilla, donde las niñas comenzaron a concebir la idea de documentar lo imposible. Cottingley no era un lugar cualquiera, era un escenario perfecto para que la línea entre lo real y lo imaginario se volviera difusa, y para que las fotografías de hadas que más tarde desconcertarían al mundo encontraran su origen en un simple jardín lleno de flores, piedras y la curiosidad de dos jóvenes exploradoras. Las primeras señales de lo extraordinario comenzaron como simples juegos. Elsie y Frances pasaban horas explorando rincones del jardín y del bosque cercano, buscando insectos, flores y pequeñas criaturas. Pero pronto, comenzaron a notar algo que desafiaba su propia comprensión: formas diminutas moviéndose entre la vegetación, que no parecían ser pájaros ni insectos. Las niñas, con su imaginación aún sin límites, comenzaron a llamarlas hadas. Al principio era un juego secreto, compartido solo entre ellas, una especie de código invisible que nadie más podía comprender. Los relatos de los encuentros con las hadas eran sencillos y llenos de detalles que parecían reales: la forma de sus alas, la manera en que danzaban sobre los pétalos, la luz que las rodeaba.
Las niñas narraban cada movimiento con la precisión de quien observa un fenómeno inusual, y aunque los adultos escuchaban con escepticismo, la insistencia de las niñas y la constancia de sus historias comenzaban a generar curiosidad. Algunos vecinos las escuchaban con una sonrisa indulgente, pensando que se trataba de fantasías de la infancia, mientras que otros, más supersticiosos, se preguntaban si acaso el jardín guardaba secretos que no podían ver a simple vista. Lo que hizo diferente a Cottingley fue la combinación de un entorno natural perfecto y la creciente fascinación cultural por lo paranormal. En Inglaterra, la guerra había dejado cicatrices visibles e invisibles, y la sociedad buscaba señales de esperanza en cualquier rincón. Libros sobre espiritismo, cartas de médiums y fotografías de supuestos fantasmas circulaban con facilidad, y la idea de seres diminutos que convivieran con los humanos no parecía tan descabellada. Para Elsie y Frances, esto creó un terreno fértil. Podían contar lo que veían y, con cada historia, alimentar la creencia de quienes estaban dispuestos a creer. Fue entonces cuando surgió la idea de capturar las hadas en una imagen. La fotografía se estaba volviendo accesible para las familias de clase media, y con ella, la posibilidad de documentar lo que solo hasta entonces existía en palabras y relatos. Una simple cámara Box Brownie, con su capacidad de capturar imágenes nítidas en blanco y negro, ofrecía la herramienta perfecta. No solo permitiría a las niñas mostrar a otros lo que desean ver, sino que también convertiría el juego en algo tangible, una prueba que podría convencer a cualquier adulto, incluso a los más incrédulos. El fenómeno comenzó a atraer atención lentamente. Cada historia contada, cada fotografía tomada, se convertía en un pequeño misterio que circulaba entre familiares y vecinos. Algunos intentaban replicar lo que las niñas mostraban, sin éxito, y pronto se empezó a percibir que lo que ocurría en Cottingley no era un simple juego de verano, sino algo más grande, un fenómeno que mezclaba inocencia, creatividad y, quizá, un toque de ingenio que nadie esperaba encontrar en dos niñas de aquel pueblo inglés. Así nacieron las hadas de Cottingley, no como un mito antiguo transmitido por generaciones, sino como un misterio contemporáneo, nacido de la curiosidad infantil y de un deseo de hacer visible lo invisible. Lo que comenzó como un juego secreto en un jardín modesto se convertiría en un fenómeno que capturaría la imaginación de toda Inglaterra, y que, décadas después, seguiría provocando debates sobre lo real y lo imposible. El verdadero punto de inflexión llegó con la cámara. Elsie y Frances tenían en sus manos un Box Brownie, un instrumento sencillo pero capaz de capturar la realidad en un instante. Lo que comenzó como un juego se transformó en un experimento. ¿Podrían mostrar al mundo lo que veían en secreto? La primera fotografía fue tomada en 1917, en el jardín de la casa de los Wright. En ella, se veían figuras pequeñas, aladas, danzando alrededor de las niñas. Las formas eran claras y definidas, con siluetas humanas diminutas que parecían interactuar con las flores y la luz del sol. Cuando la imagen fue revelada, nadie podía creer lo que veía. Para los adultos parecía imposible. ¿Hadas reales captadas en una cámara? La fotografía fue mostrada a familiares y vecinos, quienes reaccionaron con una mezcla de asombro y escepticismo. Algunos aseguraban que era un montaje, otros se maravillaban ante la aparente autenticidad de las figuras. El detalle más inquietante era la naturalidad con la que las hadas parecían moverse entre el jardín, como si fueran parte del paisaje desde siempre. La segunda fotografía fue tomada poco después, en otro rincón del jardín. En esta imagen, las niñas aparecían sentadas en la hierba, mientras varias figuras diminutas bailaban a su alrededor. Cada fotografía era un testimonio silencioso de algo que desafiaba la lógica. No había señales de manipulación obvia, no se detectaban sombras extrañas ni indicios de recortes pegados. La claridad de las imágenes confundía a todos los que las examinaban, y hacía difícil separar la realidad de la ilusión. El fenómeno empezó a circular más allá del círculo familiar. Amigos de la familia compartían las fotografías con conocidos, y pronto llegaron a manos de expertos en fotografía de la época. Cada revisión generaba más preguntas que respuestas. Las figuras aladas eran demasiado detalladas para ser simples siluetas dibujadas o pegadas, y la perspectiva parecía correcta para la ubicación de las niñas en el jardín. Para un observador casual, las fotografías eran convincentes. Para un escéptico, eran un rompecabezas imposible de resolver. En este punto, la historia comenzó a atraer la atención de personas fuera de Cottingley. La prensa local publicó artículos sobre las fotografías, describiéndolas como un misterio que valía la pena investigar. Los periódicos nacionales pronto recogieron la noticia, y lo que había comenzado como un juego infantil se convirtió en un fenómeno de interés general. Cada nueva copia de las fotografías provocaba debates y discusiones. Algunos afirmaban que las niñas habían capturado lo imposible, mientras que otros sospechaban de trucos y manipulación. El impacto de estas imágenes fue inmediato y profundo.
La fotografía, una tecnología moderna y aparentemente objetiva, se convirtió en el medio para cuestionar la realidad misma. Lo que hasta entonces era una historia de juego e imaginación pasó a ser un enigma que desafiaba a expertos, fotógrafos y científicos. La existencia de las hadas, algo que siempre había pertenecido a los cuentos, ahora parecía estar respaldada por pruebas tangibles, y Cottingley se convirtió en el epicentro de un misterio que nadie podía ignorar. Estas primeras fotografías sentaron las bases de un fenómeno que se expandiría rápidamente, atrayendo la atención de figuras influyentes y dejando una marca indeleble en la historia de lo inexplicable. Lo que comenzó como un jardín común y corriente se transformó en un escenario donde lo imposible parecía tan real como la tierra bajo los pies, y donde dos niñas estaban a punto de cambiar la manera en que el mundo miraría a las hadas para siempre. El fenómeno de Cottingley no tardó en llegar a oídos de personas influyentes. Entre ellas se encontraba Sir Arthur Conan Doyle, el célebre escritor de Sherlock Holmes, quien había desarrollado un profundo interés por lo paranormal y el espiritismo. Para Doyle, estas fotografías no eran simples imágenes, eran potenciales pruebas de un mundo que coexistía con el nuestro, un reino invisible que la mayoría de las personas ignoraba. Doyle decidió investigar personalmente. Escribió sobre las hadas de Cottingley en The Strand Magazine, describiendo las fotografías y la historia de las niñas, y planteando la posibilidad de que fueran reales. Su artículo fue recibido con una mezcla de fascinación y escepticismo. Para muchos, el prestigio de Doyle otorgaba credibilidad a la historia. Para otros, era la prueba de que incluso un escritor brillante podía dejarse engañar por la ilusión. La Sociedad de Fotografía, un grupo de expertos que analizaba imágenes y técnicas, revisó las fotografías con sumo detalle. Examinando la nitidez, la perspectiva, las sombras y la luz, llegaron a conclusiones contradictorias. Algunos técnicos afirmaban que las hadas parecían demasiado definidas para ser simples recortes o muñecos. La interacción de las figuras con el entorno sugería una presencia real. Otros señalaban pequeñas inconsistencias. Los contornos de las figuras eran demasiado regulares, algunas sombras no coincidían exactamente con la iluminación, y la escala parecía ligeramente ajustada. La tensión entre creencia y duda creció cuando se supo que Doyle estaba dispuesto a respaldar públicamente la autenticidad de las fotografías. Su reputación y su convicción en lo sobrenatural hicieron que la historia alcanzara un nivel internacional. Las cartas que enviaba a revistas y colegas, los testimonios que reunía y su insistencia en que las imágenes eran genuinas aumentaron la fascinación del público. Muchos se preguntaban, si Doyle podía confiar en ellas, ¿qué razón había para no creer? El análisis de expertos también incluyó intentos de replicar las imágenes. Fotógrafos y aficionados intentaron recrear las escenas, utilizando recortes de papel, hilos y muñecos diminutos, pero los resultados siempre parecían menos convincentes que las fotografías originales. Esta imposibilidad de replicar el efecto generaba más misterio, alimentando la creencia de que Cottingley había sido testigo de algo extraordinario. El involucramiento de expertos no se limitó al terreno técnico. Psicólogos, escritores y periodistas comenzaron a debatir sobre la veracidad de los relatos y la posibilidad de que las niñas realmente hubieran visto lo que afirmaban. Algunos argumentaban que la fe y la inocencia infantil podían alterar la percepción de la realidad. Otros sostenían que la combinación de creatividad y habilidades fotográficas era suficiente para explicar las imágenes sin recurrir a lo sobrenatural. A medida que el fenómeno crecía, el mundo comenzó a dividirse en dos bandos: los que creían en la existencia de las hadas y aquellos que consideraban las fotografías un ingenioso fraude. El misterio estaba sellado por la ambigüedad. No había evidencia concluyente que demostrara la autenticidad de las imágenes, pero tampoco pruebas irrefutables de un engaño. Cottingley se convirtió en un símbolo del límite entre la imaginación y la realidad, un lugar donde dos niñas y una cámara habían logrado desafiar la percepción colectiva. La historia de Doyle y los expertos muestra cómo un simple juego infantil puede evolucionar hasta capturar la atención de intelectuales y figuras de renombre. Las fotografías de Cottingley no solo documentaban supuestas hadas, desafiaban la lógica, cuestionaban la autoridad de la evidencia y demostraban cómo el deseo de creer en lo imposible puede influir incluso en las mentes más racionales. Mientras las hadas continuaban danzando en los jardines del pueblo, el mundo miraba, fascinando, dudando y preguntándose si aquello que parecía imposible podría, de alguna manera, ser real. Las fotografías de Cottingley pronto se convirtieron en tema de conversación más allá del pueblo. Los periódicos locales publicaron artículos cautelosos, describiendo las imágenes y relatando la historia de las niñas, mezclando curiosidad y escepticismo. Los vecinos comentaban las fotografías con fascinación y cierta incredulidad. Algunos aseguraban haber visto sombras y luces extrañas en sus propios jardines, y la historia comenzó a despertar rumores sobre la existencia de hadas en otros lugares de Yorkshire.
La noticia cruzó las fronteras del pueblo cuando revistas nacionales e internacionales comenzaron a interesarse por el fenómeno. El interés no se limitaba a curiosos o aficionados al espiritismo. Escritores, académicos y figuras influyentes empezaron a discutir públicamente la autenticidad de las fotografías. Para muchos, la idea de que dos niñas hubieran capturado imágenes de hadas parecía absurda, pero la claridad y la consistencia de las imágenes dificultaban rechazar el fenómeno sin más. La prensa abordó la historia de manera diversa. Algunos artículos la presentaban como un misterio fascinante y posible prueba de lo sobrenatural, otros la ridiculizaban, insinuando que se trataba de un engaño infantil. En ciertos periódicos se reproducían las fotografías completas, invitando a los lectores a decidir por sí mismos si podían confiar en lo que veían. Esta cobertura mediática convirtió a Cottingley en un lugar de peregrinaje para curiosos, fotógrafos y periodistas, todos ansiosos por descubrir el secreto detrás de las imágenes. El público reaccionaba con la misma ambivalencia que los expertos. Algunos creían firmemente que las hadas eran reales, alentados por la autoridad de Sir Arthur Conan Doyle y la aparente autenticidad de las fotografías. Otros, más escépticos, buscaban explicaciones racionales, trucos con recortes de papel, muñecos diminutos o perspectivas engañosas que hicieran que las figuras parecieran reales. Sin embargo, la historia continuaba expandiéndose, generando un debate que mezclaba ciencia, fe, imaginación y el deseo humano de creer en lo imposible. El interés del público fue alimentado por la fascinación cultural de la época. La Inglaterra de posguerra buscaba escapismo y consuelo en lo extraordinario. Los periódicos, conscientes de esta necesidad, publicaban historias de fantasmas, espíritus y fenómenos inexplicables junto a relatos de Cottingley. La combinación de curiosidad y esperanza creó un terreno fértil para que la historia de las hadas se arraigara en la mente colectiva, convirtiéndose en un fenómeno mediático que trascendía la realidad del pequeño pueblo. A medida que los artículos se multiplicaban, la historia comenzó a adquirir matices legendarios. Cada reproducción de las fotografías era interpretada de forma diferente. Algunos veían danzas delicadas de hadas, otros notaban detalles que sugerían trucos deliberados. Pero lo más importante era que, independientemente de la interpretación, la fascinación estaba asegurada. Cottingley se convirtió en un símbolo de misterio y asombro, un lugar donde la línea entre la realidad y la fantasía se desdibujaba, y donde el público podía participar en un enigma que desafiaba la comprensión común. La prensa y la sociedad no solo documentaron el fenómeno, lo moldearon. Con cada artículo, con cada carta enviada a los periódicos, el misterio creció, y lo que comenzó como un juego infantil se transformó en un evento cultural que capturó la imaginación de miles de personas. La historia de Cottingley demostraba cómo un pequeño pueblo, dos niñas y un par de fotografías podían alterar la percepción colectiva, creando un relato que permanecería vivo durante décadas, en la memoria de quienes deseaban creer y en la curiosidad de quienes dudaban. Décadas después de que las fotografías de Cottingley capturaran la atención del mundo, la verdad comenzó a emerger. Elsie y Frances, ya adultas, revelaron que muchas de las imágenes habían sido un engaño. Los seres alados eran recortes de papel colocados cuidadosamente en el jardín. Sin embargo, el asunto era más complejo de lo que parecía. Elsie afirmó que todas las fotografías eran falsas, pero Frances sorprendió al mundo al admitir que una de las imágenes mostraba realmente a un hada. A lo largo de los años, ambas niñas habían mantenido que se habían visto hadas de verdad, porque si hubieran confesado desde el principio que todo era un truco, nadie les habría creído. La combinación de ingenio, inocencia y necesidad de credibilidad convirtió el engaño en algo que superaba un simple juego infantil. Las fotografías eran el medio, pero la historia y la fe de las niñas en las hadas le daban vida al misterio. La hija de Frances reforzó esta creencia décadas más tarde, insistiendo en que las hadas eran reales y que su madre jamás habría mentido. Esto agregó un nuevo matiz al relato. Incluso cuando parte de la historia se descubrió como fraude, había quienes mantenían que no todo había sido inventado. Algunas personas murieron convencidas de la existencia de los seres mágicos, y la tensión entre engaño y verdad convirtió a Cottingley en un enigma que perduró mucho más allá de la infancia de Elsie y Frances. Lo más fascinante de esta historia no es solo el truco fotográfico, sino la manera en que la percepción y la fe influyeron en la experiencia de todos los que participaron o presenciaron el fenómeno. Cottingley no era simplemente un juego de niñas, era un lugar donde la imaginación, la credulidad y la posibilidad de lo imposible se mezclaban, dejando una marca duradera en la cultura y en la memoria colectiva. Lo más sorprendente es que, incluso después de la confesión, las fotografías continúan fascinando. La broma revela algo profundo sobre la naturaleza humana, la necesidad de creer en lo extraordinario, la atracción por lo imposible y la manera en que una historia bien construida puede sostenerse durante años, incluso cuando la verdad es más simple de lo que parecía.
Cottingley se convirtió en un ejemplo de cómo la creatividad y la imaginación pueden desafiar la percepción de la realidad y dejar una marca duradera en la cultura popular. La historia de las hadas de Cottingley no termina con la confesión. Las imágenes siguen circulando, los libros y documentales relatan los hechos, y para muchos, las fotografías siguen siendo un símbolo de misterio y maravilla. Lo que empezó como un juego infantil se convirtió en una lección sobre la percepción, la fe y la imaginación, y sobre cómo el ingenio humano puede transformar lo ordinario en algo que desafía la comprensión del mundo. Aunque la verdad sobre las fotografías de Cottingley fue revelada décadas después, el impacto cultural del fenómeno sigue siendo notable. La historia de dos niñas y sus hadas no solo fascinó a su generación, sino que dejó una huella profunda en la manera en que la sociedad percibe lo sobrenatural y la fantasía. Libros, películas, documentales y exposiciones dedicadas a Cottingley continúan explorando la historia, manteniendo vivo el misterio y la fascinación por lo imposible. La influencia de las fotografías se percibe claramente en la literatura de fantasía. Escritores posteriores las mencionan como un ejemplo de cómo lo extraordinario puede aparecer en lo cotidiano. La imagen de hadas danzando entre flores y arbustos inspiró ilustradores y autores, que crearon mundos donde lo invisible se hacía visible, donde la magia y la realidad coexistían. La historia de Cottingley se convirtió en una referencia obligada para todo aquel que buscara entender la relación entre fe, imaginación y engaño. En el cine y la televisión, el fenómeno también dejó su marca. Documentales y películas recrearon las escenas del jardín de Cottingley, mostrando cómo las niñas interactuaban con sus pequeñas figuras aladas. Aunque ahora se sabe que todo era un truco, la narrativa mantiene una aura de misterio que sigue capturando al público. Cada representación recuerda que la historia no es solo sobre el engaño, sino también sobre la capacidad de la imaginación humana para crear realidades convincentes. El caso de Cottingley también ha sido citado en estudios sobre psicología y percepción. Los expertos señalan que la predisposición a creer en lo sobrenatural, combinada con la autoridad de figuras como Doyle y la consistencia de las imágenes, creó una experiencia colectiva de fascinación y duda. Cottingley no es solo un ejemplo de fraude, sino también de cómo la mente humana interpreta y da significado a lo que desea creer. Además, la historia inspiró un debate sobre la relación entre la ciencia y lo paranormal. La fotografía, que se consideraba una prueba objetiva de la realidad, se convirtió en un medio que cuestionaba esa objetividad. Si dos niñas podían crear imágenes que confundieran a expertos, entonces la percepción y la interpretación se volvían tan importantes como la evidencia misma. Cottingley mostró que la realidad no siempre es lo que parece y que la línea entre lo posible y lo imposible puede ser sorprendentemente delgada. Hoy, Cottingley sigue siendo un símbolo de misterio, ingenio y fantasía. Las fotografías se exhiben en museos y colecciones, y los libros sobre el tema continúan generando interés. La historia recuerda que la creatividad y la imaginación pueden tener un impacto duradero, y que incluso un juego infantil, cuando se combina con ingenio y oportunidad, puede transformar la percepción del mundo entero. Las hadas de Cottingley no solo fueron imágenes, se convirtieron en un legado cultural que nos recuerda la fascinación eterna del ser humano por lo inexplicable y la belleza de creer, aunque sea por un momento, en lo imposible. Lo que ocurrió en Cottingley sigue fascinando porque desafía nuestra manera de ver el mundo. Dos niñas, un jardín y una cámara lograron convencer al mundo entero de que lo imposible podía existir. Lo que comenzó como un juego se convirtió en un misterio que desató debates, dudas y maravilla durante décadas, demostrando que la astucia y la creatividad pueden ser más poderosas que la lógica más firme. Aunque hoy sabemos que las hadas eran recortes de papel, la historia sigue siendo poderosa. Cottingley nos recuerda que la magia y el misterio forman parte de la experiencia humana, que el deseo de lo imposible puede transformar la realidad cotidiana y que, a veces, la verdad es menos importante que la historia que nos hace soñar. Al final, queda una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Crees que las hadas de Cottingley existieron realmente? ¿Piensas que Elsie y Frances vieron de verdad a esos seres diminutos y alados, o fue solo un truco ingenioso? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero esa duda es precisamente lo que hace que la historia siga viva, fascinante y misteriosa. Si esta historia te atrapó y quieres seguir explorando misterios, leyendas y hechos inexplicables, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Déjanos tu comentario. ¿Tú habrías creído en las hadas de Cottingley? Tu opinión podría formar parte de nuestro próximo relato. Cottingley no es solo un pueblo en Yorkshire, es un recordatorio de que el imposible puede surgir en cualquier rincón, que la maravilla puede esconderse en lo cotidiano y que, a veces, basta una sonrisa diminuta, alada y perfecta, en blanco y negro, para cambiar nuestra forma de mirar el mundo.